circuito de tal manera que se pueda hacer el análisis, bueno, primero tomando en cuenta la tensión de aquí y luego esta cociente o con esta tensión o tomando en cuenta esta tensión en RP por divisor de voltajes en función de esta tensión E sub I, ¿ya? Es lo que suele hacerse por este método, ¿ya? Entonces, para ello, se tiene esta resistencia RE que está en paralelo con esta resistencia CE. Entonces, no nos permite analizar así del circuito, lo llamaremos así base. Entonces, lo que suele hacerse aquí, ya, cuando lo han hecho ya, ¿no es cierto? De que estos dos elementos se refiere hacia RP para tener solamente otra resistencia RP, ya, un equivalente, podemos decir. Entonces, lo que suele hacerse es así. Y luego volver a una resistencia RP. Es todo un proceso, ya, es todo un proceso, pero de este proceso así, de esto, lo que se llega es a una expresión, ya, a una expresión matemática, o fórmula, como quieran llamarlo, y sería esta, aquí está. SRP' va a ser al RP original más toda esta expresión de RE con SC, con CE, ¿no? En paralelo, claro, en el dominio S, o de la frecuencia, ¿no? Todo eso multiplicado por este ganancia. Es todo un proceso, ya, pero se llega a esta expresión. Nosotros lo vas a tomar así directamente. Entonces, para nosotros este RP es todo esto. Entonces, con el circuito ya se hace relativamente más conocido el análisis, ¿no es cierto? Encontrar tensión de salida sobre tensión de ingreso. O sea, encontrar la función de transferencia, ¿no es cierto? Ya. Y además aquí, ¿qué está haciendo allá? RC con RL estaría en paralelo. Sería RZ, ¿no? Y ¿dónde está RZ? Bueno, no está aquí. Ya, RC con RL es bueno, están en paralelo, ¿no? Y RZ es el paralelo de estos dos, RC por RL sobre RC más RL. No sé si está aquí, ya se sobreentiende ya eso. Lo que sí es, debemos encontrar el paralelo de estas dos expresiones. Y aquí está, ¿no? Y esto es esto, lo que está en paréntesis, multiplicado por la ganancia de cociente. Y tenemos RP. Luego, la tensión de salida en RZ, ¿no? Va a ser a esto, ¿no? Por la fuente multiplicado por RZ. Negativo, ¿no? Para nosotros. Luego, esta tensión B, esta que está aquí con RP', que prácticamente es la misma que esta otra. B. ¿Ya? Entonces, eso encontramos en función de esta tensión E sub I. El paralelo de esto sobre el paralelo más RS por E sub I, ¿no? Divisor de voltajes. Aquí está. Luego, ya esta B, empezamos aquí. Tenemos esto. Entonces, aquí ya tenemos tensión salida sobre tensión de ingreso, ¿no? Si esto le vamos a, bueno, desarrollamos, ¿no? El paralelo de esto, ya, con la expresión original de RP', o con, sí, de RP', todo esto. Y bueno, llevar toda esta expresión a lo que se le conoce como a la forma canónica o a la forma normalizada, donde podemos identificar los ceros y polos, ya. Y haciendo, bueno, es un proceso largo, llegamos a esto, ¿no? Donde se identifica un polo y además un cero. Entonces, el polo para CE sería toda esta expresión y el cero sería esta otra expresión. Entonces, ya se ha hecho, una vez que se haga el análisis para los tres condensadores, entonces se suman esos polos que se han encontrado, ¿ya? O sea, omega 1 es la sumatoria de los polos menos la resta de la sumatoria de los polos, ¿no? Y aquí está. Esto es para CB, esto era para CC, para CE. Y el polo para CE. Es un solo polo nomás existe. Si hubiera más polos, entonces paréntesis y restamos, ¿no?
Luego ya se tiene la frecuencia de corte inferior. Omega 1 es a 2pi por f, ¿no es cierto? Omega 1 es a 2pi por f1. Entonces, sus números, empezamos los valores de los condensadores y tenemos omega, ¿no? Obviamente las resistencias más, y dividimos sobre 2pi y tenemos la frecuencia de corte inferior para ese circuito en esas condiciones con esos valores, ¿ya? Para encontrar la frecuencia de corte superior, F2, se la conoce así, o la frecuencia superior, ¿ya? Entonces, hacemos el análisis en frecuencias altas de ese amplificador. A ver, admitimos del amplificador emisor común. Pero para eso ya no se toma en cuenta, bueno, no es que no se tome en cuenta los condensadores externos, sino se cortocircuitan, se comportan en frecuencias altas como si fuera cortocircuito. O sea, su resistencia capacitiva es totalmente baja, casi cero. Entonces, por eso se consideran como cortocircuitos. Entonces, no existía CB, no existe ya CE, ni tampoco CC, ¿no es cierto? El que se conecta el colector a la carga. Pero sí se toman en cuenta los condensadores internos, ¿no? Que son de bajo valor y con frecuencias altas aparecen sus características de capacitor, ¿no es cierto? Entonces tenemos un condensador entre la base y colector, otro condensador entre base y emisor, ¿no? Entre base y colector y base y emisor. Bueno, ahí existen dos junturas, ¿no es cierto? El condensador interno que estaría entre base y emisor se la maneja con esta notación normalmente, CU. Y el condensador que estaría entre base y emisor como CPI, suele manejarse. Estos datos son, bueno, los valores de estos condensadores internos son datos de fabricante. O sea, en la hoja técnica de un condensador, digo, de un transistor podemos encontrar los valores de los condensadores internos, ¿no? Entonces, como decíamos, son de valores bajos, del orden de los picos, nanos, bien, ya. Entonces, aquí lo que igual se encuentra es la función de transferencia, tomando en cuenta, bueno, en el dominio de la frecuencia, ¿no? La variable S, ya. Pero este circuito también hay que llevarlo a un circuito que sea parecido a esto, para poder analizar, para encontrar SU2 sobre SUV. Entonces, para ello, esto no se parece, entonces lo que se hace es reflejar, así lo llama, este condensador externo hacia CPI, de tal manera que aparezca solamente este valor así, con este CM, ya. Este CM se la conoce como condensador de Miller o capacitancia de Miller. También es un proceso para llegar a este CM, ¿no es cierto? Tampoco están así, es un proceso. Pero esto tiene una expresión, ya, para esta parte. Y esa expresión, bueno, que es no reflejada, es esta, capacitancia Miller, ¿no? Bueno, lo llaman Miller porque lo había desarrollado un profesional, ¿no? Con ese apellido. Entonces, M va a ser ACPI más CU multiplicado por esta expresión, GM más G' por RZ. RZ es el paralelo de RE con RL, ¿no es cierto esto? ¿Ya? Esto es beta sobre RP y G' es esta expresión. Y tenemos el condensador C, ¿ya? Entonces, haciendo esto y llegando a esto, bueno, esto ya es parecido a esto, a este circuito, ¿no? Entonces, aquí analizamos. La tensión salida, bueno, esto ya nos damos cuenta, esto va a ser, ¿no? Esto manda, de hecho, la cosita por aquí es bastante pequeña con relación a esto. Entonces, por RZ es como que si esta cosilla no me estuviera circulando, ¿no? Y es esto.
Después, lo que necesitamos es encontrar una expresión de esta B que está entre este punto y este punto, en estos extremos, ¿no es cierto? Y después, esto con esto están en paralelo, bueno, por división de voltajes, ¿no? Encontramos este voltaje en función de su B. Entonces, lo que está haciendo primero es multiplicar RP por CD. O es encontrar el paralelo, ¿no? Bueno, en realidad, en paralelo está RP con CE. Directamente está haciendo esto, sí. Puede ser por partes, pero no. RP y 1 sobre CE. Y haciendo operaciones, en paralelo sería esto. De tres expresiones, de tres elementos. Luego encontramos B. Este valor que es estos sobre esto más RS multiplicado por el sub. ¿No es cierto? Y estos reemplazamos, ¿dónde está? Aquí. Y tenemos esta expresión. Luego esto igual hay que llevar a su... hay que normalizarlo, ¿no? Para encontrar los polos y ceros. Ya, entonces aquí hay que identificar cuáles son constantes, pues lo llevamos hacia el lado izquierdo, todo lo que está en función de ese al lado derecho, por decir. Y en este caso así, encontramos el polo y cero. Bueno, aquí todavía hay que multiplicar, ¿no? Por toda esta expresión para que quede S sobre 1 sobre CM y toda esta expresión, ¿no? Y aquí está. Y eso es el polo de alta frecuencia. Puede ser 1, puede ser 2, ¿no? Pero para este circuito solamente es 1. Ya, y no existe cero, ¿no? No hay cero, todo es constante. Entonces solamente es para alta frecuencia, no hay más. Entonces, omega 2 va a ser igual a esto. Entonces, su número, reemplazando todo esto. Entonces, y omega 2 es igual, va a ser igual a 2pi por F2. Todo esto dividido sobre 2pi y tenemos F2, la frecuencia de corte superior, ¿no? Ya tenemos las dos frecuencias, donde la ganancia de voltaje de ese circuito se mantiene constante. Pasado estos valores, baja de valor hasta llegar a cero a medida que la frecuencia vaya disminuyendo o vaya aumentando, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el análisis para ese circuito emisor común y para ese circuito en particular. Y tenemos las frecuencias. Ya. Pueden haber circuitos combinados, entonces, es el mismo proceso de Excel. ¿Ya? Pero en base a esto. ¿Ya? Tal vez haga una aclaración. Ya. Ahora, vemos otro circuito base, otro circuito amplificador también base. ¿No? Habíamos mencionado. Bueno, son tres circuitos de amplificación base con BJTs. El de emisor común, que hemos visto, después existe el de colector común y después el de base común. ¿Ya? El de colector común es el circuito. ¿Se dan cuenta? Es parecido. Bueno, es un repaso. Ya estamos con... Es parecido a un circuito de polarización con cuatro resistencias, pero aquí no existe colector, ¿no? Y justo eso no existe, es que trabajando con señales, tensiones positivas de continua se vuelven cero. Cuando había resistencia aquí, entonces este extremo era cero. Entonces el colector no estaba a 10, este otro extremo. Pero en este caso, como no existe colector, ¿no? Entonces cuando este sea cero, miren, colector viene a 10 y se vuelve colector común. Luego la señal ingresa por la base a través del condensador CD, ¿ya? Y la señal ahora ya no se recibe de colector, sino de emisor a través del condensador CE y la resistencia de carga, ¿no? La tensión salida es en la resistencia de carga, o sea,
señal amplificada, en este caso, digamos así, de voltaje, ¿no es cierto? Entonces, este circuito se la conoce como colector común. Suele identificarse, digamos, porque no existe existente colector inmediatamente aparece a tierra trabajando con señales alternas, porque con continua esto trabaja así como está. Pero ya hemos dicho que cuando aparece señal alterna, entonces además de existir señales de corriente de continua, también están las señales de alterna, ¿no es cierto? Entonces con dos señales, con dos tipos de corriente, digamos, trabaja, ¿no? Una con continua y con alterna. Además, estos condensadores nos sirven para aislar solamente este circuito, ya, en continuo. Entonces, nuevamente hacemos el análisis, ahora para dos condensadores nuevos. Para frecuencias bajas, para encontrar F1, la frecuencia F1, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta, bueno, primero aquí se está llevando, ¿no?, a un circuito para analizar un circuito equivalente llamado circuito eléctrico, y también tomando en cuenta el modelo interno del condensador, digo, del transistor. Y es esto, ¿no? RP, aquí esto es base, si acaso repetimos, es colector y esto es emisor. ¿No es cierto? Entre base y emisor existe un RP, entre colector y emisor, una fuente de corriente, así, ¿no? Ya. RP es dato de fabricante también. Ya. Con eso, este sería nuestro circuito. Entonces, ahora sí, analizamos. Primero para CD, y ese sería el circuito, ¿no es cierto? Análisis para CD. Esto se cortocircuita. Entonces, está en paralelo, va a ser nuestra RZ. ¿Ya? Luego, volvemos a dibujar el circuito, y sería el 215. Entonces, este colector está tieso. Entonces, visto así, tensión de ingreso, tensión de salida. O sea, señal de ingreso en voltaje, señal de salida en voltaje. Miren, colector se vuelve común, tanto para el señal de ingreso como para el señal de salida. Entonces, de ahí viene el nombre de colector común en ese circuito. ¿Ya? Luego, RP, con la tensión que existe en su extremo, es esta tensión B. ¿No es cierto? Es una especie de variable, ¿no? Se maneja una especie de X, digamos. Ya, luego, ¿qué más aquí? Bueno, eso. Entonces, ahora aquí vemos o analizamos de la siguiente manera. Por aquí vamos a tener una corriente I sub I, ¿no? Y es esto. Tenemos esta tensión más esta tensión. Entonces, aquí va a ser la diferencia de sub I menos B y menos C0. Aquí está. Sobre el valor de esto. Es esto. ¿No es cierto? Luego aquí vamos a tener otra corriente por aquí, en RB. Y eso va a ser esta tensión más esta tensión sobre RB. Aquí está. Y esta corriente aquí va a ser igual a B sobre RP. ¿No? La corriente por RP va a ser AB sobre RP, este RP. Ya, tenemos eso. Luego la suma, bueno, y subir va a ser la suma de estos corrientes. Y empezamos por esas expresiones que ya hemos visto. Luego, decimos la tensión de salida de esta figura, de aquí. Va a ser esta corriente por RZ, ¿no? Pero positivo. Aquí está. Bueno, estrictamente a qué va a ser igual. Esta corriente más esta corriente, ¿no? Esta corriente y subo. Y subo. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? La corriente por RP más la corriente de la fuente por RZ. Después, G, hemos dicho, es beta sobre RP. Ya. Despejamos o factorizamos B sobre RP. Y nos queda uno más beta. Ya.
Entonces aquí beta es bastante grande, un transistor de señal, promedio 200. Siempre va a ser bastante mayor con relación a 1. Por lo tanto, va a ser como que no existe 1. Entonces, esta tensión salida prácticamente va a ser R0. O sea, manda la cociente, la fuente de cociente, ¿no? Entonces, la tensión salida va a ser esta. Luego, de aquí despejamos este B y reemplazamos, bueno, aquí tiene que ser, está, aquí, 233. ¿Sí está claro, no? Sí. Y hacemos el trabajito para llevarlo, bueno, aquí ya no, estos empezamos aquí, aquí. Y despejamos tensión salida sobre tensión de ingreso y llevamos a la forma canónica normalizada para encontrar el polo y el cero. Aquí tenemos un polo y no hay cero. Entonces, para saber el polo es esto y el cero es, bueno, cero. Eso para el análisis en CB. Luego, hacemos para condensador CE. Ya. Entonces, un trabajo similar. Tomamos en cuenta el condensador CE y el condensador CB se cortocircuita. ¿Ya? Y el circuito sería esto. El circuito sería esto. Bueno, tomando en cuenta esto, ¿no? O sea, esta corriente es la que manda, ¿no? Con relación a esto. Esta corriente por aquí, la corriente en la carga. Podemos encontrar por divisor de corrientes, ¿no? Y en función de esta fuente. Como que esto no hay, entonces como que esto más estaría circulando por aquí, se divide aquí y aquí. Entonces, esta corriente podemos encontrar por divisor de voltaje. O sea, esta RE sobre RE más la suma de estos dos valores. La suma de estos dos valores, multiplicado por esta fuente. Tenemos eso. Y teniendo esta corriente, podemos encontrar la tensión aquí. Esa corriente por RL. ¿No es cierto? Aquí está. Ya. Después, ahora, esta I sub I, esta es lo que se tiene aquí. Entonces, esto reemplazamos aquí. Y tenemos esta expresión. Por un lado. Después, la corriente de ingreso es esta, lo que decíamos, ¿no? E sub I menos B menos colector menos E sub O. Esta corriente, similar al anterior caso. Esta corriente por aquí va a ser a esta tensión menos esta tensión que existe aquí, menos tensión que existe aquí y menos E sub O sobre RS. Ya, eso nos falta encontrar. ¿Dónde está? Esto. La tensión sección de SCE va a ser a la reactancia capacitiva de ese condensador C multiplicado por I sub O. No es la reactancia capacitiva. ¿Dónde está? Aquí está. 1 sobre C, CE. Es la reactancia capacitiva y esta I sub O está circulando por ahí. Entonces tenemos la tensión sección del condensador CE. Ya. Luego, esta, ¿dónde está? I sub O. I sub O ya hemos encontrado y reemplazamos. ¿Dónde está I sub O? Aquí está. Estos reemplazamos, ¿dónde? Aquí. Y tenemos esto. Luego esto reemplazamos en esta expresión de la corriente I sub I. Aquí. ¿No? Y tenemos toda esta expresión. Proceso largo, ¿no? Luego decimos RP es B sobre RP. Y la corriente de ingreso va a ser a la suma de esta RB más RP. Aquí está. Esto, luego trabajamos aquí. Todo lo que es subir, reemplazamos. Y todo lo que es RB más la corriente por RP, reemplazamos aquí. Y de aquí encontramos la función de transferencia, tensión de salida sobre tensión de ingreso, ¿no?
y para llegar aquí. Y además aquí se hace esta consideración donde RB tiene que ser bastante mayor a RS. Ya. Entonces, de aquí todo lo que esté RB más RS, por esto va a ser como que no existe RS. Entonces, RB va a pasar y ahí se va a ir simplificando hasta llegar a esta expresión, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el polo y también el cero que no existe, tomando en cuenta el condensador CE, ¿no? Entonces ya tenemos omega 1, polo tomando en cuenta el condensador CB y polo tomando en cuenta el condensador CE. Reemplazamos y tenemos esa expresión para encontrar la frecuencia de corte inferior de ese circuito amplificador colector común, ¿no es cierto? F1, ya tenemos. Y para analizar, para encontrar F2, ahora analizamos en frecuencias altas. Y en frecuencias altas, ya hemos dicho que los condensadores internos se toman en cuenta y los externos se comportan como si fuera cortocircuito. ¿Ya? O sea, su reactancia capacitiva es baja. Entonces, el circuito equivalente del colector común, tomando en cuenta los condensadores internos, es este. Entre base y colector, CU, y entre base y emisor, CPI. De emisor a tierra existe una RE en paralelo con RL a través del condensador CE que está portando como cortocircuito, ¿no es cierto? Y el otro, el CB, se cortocircuita. Y aquí tenemos el circuito. Luego, este circuito volvemos a dibujarlo de esta manera. Es el mismo circuito. Estos dos están en paralelo, ¿no? Aquí está. Y tenemos esto. Estos dos elementos están en paralelo, CPI con RPI, ¿no es cierto? Entonces, por corrientes también ahora analizamos esto para encontrar tensión de salida sobre tensión de ingreso. Entonces, la corriente que estaría circulando de este punto a este punto, de estos dos elementos que están en paralelo, esta tensión B es la misma para los dos. Entonces, eso va a ser a esta B sobre el paralelo de los componentes. Aquí está, ¿no? Y para llegar a esta expresión. Después, la cociente de salida. Esta cociente de salida va a ser a esta cociente más esta cociente. Y subo, ¿no? Esto. La cociente, sí. Y B, esto. Más esta cociente. Luego, bueno, aquí estamos empezando nada más esto. Tenemos esto. Y el voltaje de salida, vamos, ya sabemos, va a ser esto. Esto es esto. Para llegar a esta expresión. Con la tensión de salida. Para el lado de la entrada, en este caso. La cociente de ingreso y su B va a ser a la suma de la cociente que esté reciclando por RB más esta B. O sea, aquí, ¿dónde está? Esta cociente va a ser a esta cociente más esta cociente que esté circulando por aquí, ¿no? Está y subí. Y eso es donde está esto. O sea, la tensión de ingreso menos B y menos E0 sobre RS. Esto. Y RB ya hemos encontrado. Y sub B también hemos encontrado. Ya. Y empezamos aquí. Estamos aquí. Aquí está. Cociente de ingreso, RB más la cociente por RP. Por el paralelo, ¿no? De RP con el CU, ¿no? CPI. Eso es sí. CPI, ha sido. Pueden tener tensión de salida, tensión de ingreso, debido a la alterna. Despejamos, hacemos operaciones aquí para llegar a esta expresión. Ya. Tenemos un polo no más, ¿no?
O sea, primero hay que dividir por esta expresión, ¿no? Para que se quede solo, para llevar a su valor canónico normalizado. Entonces, sí, va a ser al revés, ¿no? Lo demás va a ser número, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa, el polo de alta frecuencia. No existe nada más. Luego el polo de alta frecuencia para ese circuito es esta expresión. Entonces ya se ha encontrado el polo de corte inferior, el polo de, ¿cómo es? Omega 1, omega 2, y con eso encontramos la frecuencia de corte inferior y también la frecuencia de corte superior. Entonces ahí vamos a saber, bueno, con eso ya sabemos el ancho de banda y con eso sabemos entre qué frecuencia se va a mantener la ganancia en ese circuito, si es que tiene ganancia. Ya. Luego tenemos el otro circuito base, que es el amplificador base común, y ese circuito, ¿cierto? Es ese circuito. Ahora, miren, sigue extiende R1, R2, RE y RC, ¿no es cierto? Ya, ahora, el condensador se conecta así, entre base y tiesa. El condensador CC se conecta entre colector para recoger la señal hacia RL. O sea, entre colector y este extremo de RL se conecta este condensador CC, ¿no? Y la señal se recoge aquí en RL, de su voz, la señal de voltaje, debido al alter. ¿No ve? Ahora, ¿por dónde se ingresa la señal? Por emisor, ¿no? Aquí tenemos nuestra fuente de alterna. A través de este RS se conecta este condensador así, es de acoplo, ¿no? Y conectamos aquí. Esta es una señal de ingreso, una señal de salida. Entonces, este es el circuito base común. Ya. Ya, se va a volver base común llevando este circuito al circuito equivalente, tomando en cuenta el modelo pi, en este caso de este transistor. Pero estamos transformando también así. Así también lo van a ver, digamos, en muchas bibliografías, ¿no? No se nota exactamente aquí que es base, no será por estas que lo hacen así, pero la señal de salida está aquí, la señal de salida está aquí. Bueno, a ver. Ya. Bueno, ¿cuándo se va a notar que es base común aquí? Condensados externos con frecuencias bajas, sobre todo, se vuelven, bueno, en altas, quiero decir, se vuelven cero, ¿no? Cero, cero, y esta base automáticamente va a venir aquí, ¿no? Automáticamente. Ya, pero para encontrar F1 y F2, bueno, primero analizamos para C o para C, bueno, es indiferente. Analizamos para C los demás cortocircuitos, luego analizamos para CC los demás cortocircuitos, luego analizamos para CB los demás cortocircuitos. 3 polos vamos a tener, ¿no? Hay otro, la fuente estaría conectado así, tomando en cuenta el circuito, pues lo mismo que esto. Esto es dibujado para sí, ya. Ya. Está acabando nuestro tiempo, ya no creo que sea necesario volver a ingresar. No, tienen que, ¿cómo es de que tenemos aquí? Al martes. ¿Cómo es de la fuente? ¿Lo tienen listo? Inge, disculpe, por mi parte yo he conseguido dos que, bueno, sería, dependiendo del tiempo, uno es facilito, el otro es medio complicado el circuito. Si quieres se los muestro o habría que mandárselo. Ya. Sí, mándenme mejor, ya. A mi número nomás, a mi número. Ya en este momento mándenme los que tienen y lo voy a ver y la siguiente podemos ir analizándolo. Les muestro por el monitor y los vamos analizándolo. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya, entonces mandan a mi número ya, Como dijo, ya, desde este momento. En formato PDF, ¿no es cierto? Ya.
Ya, ¿algo más? Creo que no. Ya, nos quedaremos aquí ya, con nuestro tiempo, hasta el día martes. Listo, y me envía ya desde este momento, 5 minutos a lo mucho. Ya. Listo, quedaremos aquí. Me están enviando. Dejar, no quiere. Se colgó la máquina.